Hola a todos. Bienvenidos a una nueva Inmersión Profunda. Hoy vamos a ahondar en la controversia que surgió por los comentarios del periodista Néstor Morales sobre lo que está no está haciendo el ejército en el Catatumbo. Y por supuesto la respuesta del presidente Gustavo Petro, que se centra en la respuesta de Petro a Morales. Interesante, interesante. ¿Y podrías refrescarnos la memoria un poco sobre qué fue lo que dijo Morales que causó tanta controversia? Morales criticó fuertemente al ejército, argumentando que no están haciendo lo suficiente para controlar la situación en el Catatumbo. Incluso llegó a decir que los soldados estaban haciendo turismo. Y por supuesto, la respuesta de Petro no se hizo esperar. No, para nada. Petro no se quedó callado. Publicó una respuesta bastante dura en X, acusando a Morales de burlarse de la nación y, por supuesto, defendiendo el trabajo de los soldados. Exacto. Utiliza palabras muy fuertes, como desprecio, para referirse a la actitud de Morales hacia los militares. Ya. Pero lo que a mí me parece más interesante, aún más interesante, es cómo Petro relaciona la postura de Morales con sus vínculos familiares con el expresidente Duque, insinuando un sesgo político detrás de sus críticas. Es una estrategia interesante. Al mencionar esa conexión familiar, digamos, intenta presentarlo como un ataque partidista. Básicamente está diciendo, lo criticas porque tu cuñado estaba en el poder antes. ¿Tú crees que es una táctica efectiva? Es una muy buena pregunta. Y para añadir más leña al fuego, Petro también elogia la labor del ejército. Destaca su compromiso y los riesgos que enfrentan en circunstancias difíciles. Un contraste muy marcado con la visión de Morales, pero lo que me parece clave en todo esto es la información que aportó Alfredo Mondragón, un analista político. Mondragón contradice completamente esa narrativa de que el ELN se fortaleció bajo el gobierno de Petro. De hecho, Mondragón afirma que el ELN, en realidad, aumentó su número de miembros durante la presidencia de Duque, no de Petro. Y lo más contundente es que presenta datos provenientes del propio ejército colombiano Interesante. para respaldar su afirmación. Este dato de Mondragón cambia completamente la perspectiva, ¿no crees? Sin duda, un dato bastante revelador. Contradice directamente lo que dice Morales y además utiliza información del propio ejército. La misma institución que Morales critica, Exacto. para desmontar la idea de que Petro ha sido débil frente al ELN. Y esto conecta directamente con el argumento de Petro, ¿no? Duque, el familiar de Morales, es quien presidió la expansión del ELN. Es increíble cómo un solo dato puede cambiar la narrativa. Y lo más curioso es que justo cuando Morales estaba haciendo estas declaraciones, se supo que el ejército estaba desplegando vehículos blindados en el Catatumbo. Presta atención al contraste entre el tono serio de informe, las imágenes del equipo militar y la retórica de Morales que acabamos de escuchar. ¿Vale? La diferencia entre lo que decía Morales y lo que está haciendo el ejército es abismal. Es realmente sorprendente. ¿A qué crees que se deba esta desconexión? ¿Será que Morales tiene información incompleta o hay otros factores en juego? Es una pregunta que nos deja pensando. ¿Y tú, qué opinas? ¿Cómo interpretas esta discrepancia entre las palabras de Morales y la realidad en el Catatumbo? Sí, es un caso que da mucho que pensar, sin duda. Lo que dijo Morales, la respuesta de Petro, la información de Mondragón, el despliegue del ejército. Todo parece indicar que hay algo más que una simple diferencia de opiniones. Totalmente. Y creo que para entender mejor lo que está pasando, es importante recordar que el Catatumbo ha sido escenario de conflicto armado por décadas. Exacto, no podemos olvidar esa complejidad de la región. La presencia de grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y otros actores ilegales ha generado un ciclo de violencia, desplazamiento y pobreza que es muy difícil de romper. Y eso nos lleva a otro punto importante en este debate. ¿Cuál es la mejor estrategia para afrontar la situación en el Catatumbo? Porque recordemos que Petro ha impulsado una política de paz total que busca negociar con estos grupos armados para lograr un cese al fuego y una solución política al conflicto. Es una propuesta que ha generado mucha polémica. Hay quienes la apoyan y quienes la rechazan tajantemente. Totalmente. Hay sectores que la consideran ingenua, incluso peligrosa. Argumentan que dialogar con grupos armados solo los fortalece y que la única solución es la vía militar. Mientras que otros defienden la paz total como la única opción viable para acabar con la violencia y construir una paz duradera, argumentan que la vía militar solo ha traído más dolor y sufrimiento a la región. Es interesante cómo este caso, que comenzó con una crítica de Morales al ejército, nos lleva a reflexionar sobre temas tan profundos como la paz y el conflicto armado en Colombia. Y también sobre el papel de los medios de comunicación, la construcción de la narrativa sobre el conflicto. Porque en este caso vemos cómo las declaraciones de Morales amplificadas por su programa de radio pueden contribuir a la estigmatización del ejército y a la polarización de la opinión pública. Su crítica al ejército, calificando a los soldados de turistas,
puede generar una percepción negativa de la institución y dificultar aún más la búsqueda de soluciones. Exactamente. Y Bobina Morales, recordemos que en el pasado ha sido cuestionado por sus vínculos con el gobierno de Duque. Durante la presidencia de Duque, fue director de Blue Radio, una emisora propiedad del Grupo Santo Domingo, un conglomerado empresarial con estrechos lazos con el gobierno de turno. Es cierto, y eso ha generado suspicacias sobre la imparcialidad de sus opiniones, especialmente ahora que Petro está en el poder. Hay quienes lo acusan de ser un vocero de la derecha y de utilizar su plataforma para atacar al gobierno actual. Mientras que otros defienden su derecho a expresar sus ideas libremente, independientemente de sus afiliaciones políticas. Es un debate complejo, sin duda, que nos lleva a reflexionar sobre la libertad de expresión, el papel de los medios y la influencia del poder económico en la información. Y en este contexto, no podemos olvidar el papel que juegan las redes sociales, convertido en un espacio de debate político, donde las voces a favor y en contra del gobierno se amplifican. Y donde la desinformación y la polarización pueden propagarse con mucha facilidad. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos, Sí, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. Contrastar las fuentes, analizar las diferentes perspectivas y recordar que detrás de cada perfil hay una persona real con sus propias motivaciones e intereses. volviendo a la respuesta de Petro, creo que es interesante cómo utiliza Twitter para defenderse de las críticas y conectar con sus seguidores. Sí, Petro es un usuario muy activo en redes sociales. Las utiliza como una herramienta de comunicación política. En este caso, su respuesta a Morales no es solo una defensa personal, sino también un mensaje a sus bases. Un mensaje que busca movilizar a sus partidarios, contrarrestar la narrativa de la oposición y dejar claro que no se dejará intimidar. Es una estrategia que le ha dado buenos resultados en otras ocasiones, pero que también tiene sus riesgos, ¿A qué te refieres? a que puede generar mayor polarización y dificultar el diálogo entre sectores con visiones diferentes. Es un dilema que enfrentan muchos líderes políticos en la era digital. ¿Cómo utilizar las redes sociales de manera efectiva sin caer en la trampa de la polarización? Es una pregunta compleja que seguramente seguiremos debatiendo durante mucho tiempo. Y hablando de debate, ¿qué te ha parecido la reacción de la opinión pública a este caso? Como era de esperar, las reacciones han sido divididas. Los sectores afines a Morales han defendido su derecho a criticar al gobierno Sí. y han cuestionado la respuesta de Petro. Mientras que los partidarios del presidente han aplaudido su defensa del ejército y han criticado duramente la postura de Morales. Y como siempre, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se intercambian argumentos, insultos y memes. Es una muestra más de la polarización que vive Colombia en estos momentos. Y de la dificultad para encontrar puntos de encuentro en un contexto tan complejo. Es importante que como sociedad podamos debatir estos temas de manera constructiva, con respeto por las diferentes opiniones. Y buscar soluciones que beneficien a todos los colombianos, sin importar sus ideologías políticas. Sí, es un desafío sin duda, pero creo que es posible si estamos dispuestos a escucharnos y a ceder en nuestras posiciones. Y a recordar que el objetivo final debe ser la construcción de un país más justo, pacífico y equitativo para todos. Totalmente de acuerdo. Y volviendo al caso que nos ocupa, ¿crees que esta polémica tendrá algún impacto real en la situación del Catatumbo? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es claro es que ha puesto el foco en una región que a menudo es olvidada por los medios de comunicación y por la sociedad en general. Y ha generado un debate sobre temas cruciales, como el papel del ejército, la estrategia de paz total y la necesidad de diálogo. Esperemos que este debate sirva para impulsar soluciones que beneficien a las comunidades que sufren la violencia en el Catatumbo. Y que nos ayude a construir un país más justo y pacífico para todos. Y a nuestros oyentes, ¿qué les parece? ¿Cómo creen que se debería abordar la situación en el Catatumbo? ¿Qué opinan de la polémica entre Morales y Petro? Y hablando del Catatumbo, creo que es importante recordar que este conflicto no se reduce solo a la confrontación armada. Tienes razón. Hay factores sociales y económicos que también juegan un papel fundamental en esta situación. Exactamente, la pobreza, la falta de oportunidades, la presencia del narcotráfico, todos estos elementos alimentan la violencia en la región. Claro, es un círculo vicioso muy difícil de romper. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cuáles serían las soluciones a largo plazo para el Catatumbo? ¿Cómo podemos construir una paz real y duradera en esta región? Es una pregunta compleja que requiere un enfoque integral. No hay soluciones mágicas, pero creo que hay algunos elementos que son fundamentales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la inversión en educación, salud de infraestructura, creación de empleo. En definitiva, se trata de dar a la gente del Catatumbo oportunidades para construir un futuro mejor.
oportunidades para que puedan salir adelante sin tener que recurrir a la violencia o al narcotráfico. Exactamente. Pero también es crucial fortalecer las instituciones estatales, combatir la corrupción, garantizar la seguridad y el acceso a la justicia. Y por supuesto, un compromiso real con la paz y la reconciliación. Un compromiso de todos los actores involucrados. El gobierno, la sociedad civil, los grupos armados. Totalmente. Sin un compromiso genuino de todas las partes, la paz será muy difícil de alcanzar. Es un desafío enorme, sin duda. Pero creo que es un desafío que vale la pena asumir. Por el bien de la gente del Catatumbo, por el bien de Colombia. Estoy de acuerdo. Y creo que es importante que como sociedad no nos olvidemos de las víctimas del conflicto. Detrás de las cifras y los análisis hay personas reales que sufren las consecuencias de la violencia. Familias desplazadas, niños sin acceso a la educación, jóvenes sin oportunidades. Es nuestra responsabilidad como sociedad no olvidarnos de ellos y trabajar para construir un futuro mejor para todos. Un futuro donde la paz sea una realidad y no solo una aspiración. Y a nuestros oyentes los invitamos a seguir informándose sobre la situación en el Catatumbo, a buscar información de fuentes confiables, a contrastar las diferentes perspectivas y a no olvidar que la paz es un proceso que requiere el compromiso de todos. Voces de Colombia hace un trabajo excelente de análisis y divulgación sobre la realidad colombiana, así que no duden en suscribirse a su canal, dar like a sus videos y compartir su contenido para que llegue a más gente. Cuanto más informados estemos, mejor preparados estaremos para enfrentar los desafíos que tenemos como sociedad. Totalmente de acuerdo. Y con esto nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda.